Hola, mi nombre es Salvador Álvarez y a través de este video haremos un repaso de la conformación del sistema osteoarticular del cuerpo humano. Acompáñenme. El sistema óseo de un adulto está conformado por un total de 206 huesos que constituyen un soporte rígido y además permiten el movimiento y dan protección a ciertos órganos. El tejido óseo está compuesto por células, fibras y materia extracelular. Es el más duro del organismo porque el espacio existente entre las células que lo forman está totalmente mineralizado por los depósitos de calcio y fosfato. Además, tiene muchas fibras de colágeno. Las células del tejido óseo son los osteocitos, que son las células maduras. Los osteoblastos son células formadoras de hueso y los osteoclastos son células destructoras de hueso. Ambas se encargan de la osteogénesis, permitiendo la renovación del hueso. Los huesos por su consistencia se clasifican en compacto y esponjoso. El tejido óseo compacto está formado por capas muy densas de célula y sustancia intercelular que se organiza como capas concéntricas formando los sistemas de Haber. Tejido óseo esponjoso. Organiza en láminas que se entrecruzan unas con otras, con apariencia de malla. Se disponen según los ángulos de la fuerza para conseguir la máxima dureza con el mínimo peso. Se aprecian espacios ocupados por médula ósea roja, donde se fabrican células sanguíneas. Tipos de hueso por su forma. Huesos largos. Su función es de sostén y movimiento. Se encuentran en extremidades, fémur, tibia, peroné, húmero, cúbito, etc., formado por tres partes: extremo o epífisis, diáfisis y metáfisis. Huesos cortos, que se encuentran en zonas de tránsito, uniendo entre sí a huesos largos, como los huesos del carpo y del tarso. Huesos planos, que dan protección a órganos vitales y estructuras, cráneo, costillas y esternón. Además, existen huesos irregulares, que al presentar diversas formas son difíciles de clasificar, tales como vértebras o algunos huesos del cráneo y de la cara. El hueso posee múltiples propiedades que le permiten llevar a cabo varias funciones. Por ejemplo, funciones mecánicas, como dar soporte y sostén al cuerpo, la inserción muscular y la protección de órganos vitales. Funciones metabólicas, mantenimiento del nivel del calcio en el organismo y la regulación hormonal. Y también la producción de células sanguíneas. La estructura ósea, según su ubicación, se puede clasificar en dos grupos: esqueleto axial y apendicular. El esqueleto axial tiene una función protectora. Son los huesos que se localizan en torno a la línea media del cuerpo, constituyendo el eje corporal, como la cabeza, columna vertebral, costillas y esternón en el tórax. El esqueleto apendicular tiene una función de soporte y movimiento, formado por los huesos de la cintura y de las extremidades superiores e inferiores. En la cabeza tenemos huesos planos e irregulares. En total, la componen 28 huesos, que se reparten entre el cráneo, cara y oído. El cráneo se compone por 8 huesos: un frontal, 2 parietales, un occipital, 2 temporales, un esfenoide y un etmoide. La cara se compone de 14 huesos: 2 nasales, un vómer, 2 cornetes, 2 cigomáticos o malares, 2 maxilares superiores, un maxilar inferior o mandíbula, 2 lagrimales y 2 platinos. El oído, a su vez, se compone de 6 huesos totales: 2 martillos, 2 yunque y 2 estribos. La columna está compuesta por 33 vértebras: 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 4 sacras y 5 cosígeas. En el tronco tenemos el tórax, donde además de las vértebras dorsales existen las costillas formadas por 12 pares totales, entre las que distinguimos los 7 pares de costillas verdaderas que están unidas al esternón, 3 pares de costillas falsas unidas al séptimo par y 2 pares flotantes y el esternón. En el abdomen se encuentran las vértebras lumbares. El esqueleto del miembro superior está compuesto por la cintura escapular, formadas por el omóplato y la clavícula, que articulan el húmero del brazo con el tronco.
el cúbito y el radio en el antebrazo y en la mano los carpianos, los metacarpianos y los falanges. En el esqueleto de los miembros inferiores nos encontramos con la cintura pelviana, formada por el sacro y dos ilíacos. En el muslo tenemos el fémur, en la pierna la rótula, la tibia y el peroné, y en el pie los tarsianos, metatarsianos y las falanges. La articulación de la cadera, fémur y sacro une el miembro inferior al tronco. La rodilla, rótula, tibia y fémur une el muslo con la pierna, y la articulación del tobillo, tarso, tibia y peroné une al pie con la pierna. Las articulaciones son la zona de contacto o punto de unión entre dos huesos. Los extremos óseos no están en contacto directo, sino revestidos de tejido conjuntivo. La movilidad articular es la capacidad de movimiento que tiene cada articulación, limitada por ligamentos, cartílagos y choque de partes blandas. Existen tres tipos de articulaciones en función de su movilidad articular. Diartrosis. Son aquellas articulaciones con máxima amplitud de movimiento, formada por dos o más superficies esqueléticas que establecen nexos de unión. Existe una cavidad que permite al hueso deslizarse o moverse por todos los planos. Sus partes son cartílago articular, ligamentos internos y externos, cápsula articular y meniscos intraarticulares. Anfiartrosis. Son articulaciones pobres en movimiento que se reduce a un balanceo. Sinartrosis. Articulaciones que prácticamente no tienen movimiento. Por su forma, las articulaciones se clasifican en planas, en bisagra, en pivote, elipsoide, condílea y en silla de montar. Gracias por acompañarme en este video. Hasta pronto.